Nosotros, pues nada, terminamos hace alrededor de 7-8 años la carrera. Hemos estado trabajando en estudios de arquitectura y desde hace unos años, pues bueno, desde hace 2 o 3 años empezamos a interesarnos por el tema de la participación ciudadana, por problemas sociales en la ciudad. Y hace aproximadamente 2 años y medio, pues bueno, a raíz del traslado del antiguo Hospital La Fe desde Campanar a Malilla, empezamos a hablar, nos fuimos por nuestra cuenta a las asociaciones de vecinos de la zona afectada, a hablar con ellos para ver cómo les afectaba realmente a ellos ese traslado, ¿no?, de un gran equipamiento en la ciudad, que al final es un polo de atracción de muchísima gente y muchísima actividad diaria. ¿Qué pasa cuando eso desaparece? Se traslada a otra punta de la ciudad y cómo se transforma, ¿no? Y no visto solo desde la perspectiva urbana, de análisis del territorio, demográfico, tal, de decir, bueno, ¿qué pasa con vosotros que estáis todos los días aquí, ¿no? Entonces, a raíz de ahí empezamos a interesarnos por eso, o sea, nos van contando mucha información, se van sumando varias asociaciones de vecinos de alrededor, de Marchalenes, de Campanar. Luego vino Tres Forques también, o sea que no tenía nada que ver, pero se vino un poco, le interesaba y se vino. Y un poco a raíz de todo este movimiento nace FENciutat, ¿no? FENciutat es una red ciudadana en la que está integrada fundamentalmente por asociaciones de vecinos y nosotros, también gente individual que le interesa el tema, y que a través de estos años se ha ido, bueno, pues ha ido modificando su objetivo, sus necesidades. En principio era un punto de encuentro para compartir información, ver cómo se podía abordar la ciudad o cómo podíamos construir todos ciudad de forma conjunta, cada uno desde su visión, aportando a la otra. Hemos hecho unas jornadas anuales donde se reflexionaban sobre los temas que nos preocupaban, traíamos gente que nos apetecía escuchar sobre esos temas y bueno, vimos que la cosa funcionaba, o sea, que a todos nos iba aportando mucho, que a la gente le interesaba. Y ahora, a día de hoy, básicamente, o sea, eso se ha convertido en una forma de hacer ciudad desde las herramientas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues significa que las iniciativas ciudadanas que se llevan a cabo en cada uno de los barrios se aprenden por otras zonas de la ciudad y son susceptibles de ser reproducibles. Hablamos de rutas seguras al cole, por ejemplo, o sea, de cómo ellos se organizan con la policía de barrio y los niños a través de la colaboración con los comercios, pueden ir solos al cole. No sé, hablamos de un montón de iniciativas de este carácter que ahora mismo estamos aglutinando en una página web y poniendo como si fueran sus ingredientes realmente para decir, bueno, yo conozco qué hace mi barrio de al lado, me gusta, le pregunto y lo hago, ¿no? Y no todo depende de la administración o no todo me lo tienen que dar hecho, sino que realmente podemos nosotros construir la ciudad también un poco en la medida de nuestras necesidades o lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es FENciutat, de la cual formamos parte, y aparte pues está como FENtestudi, donde vamos realizando poco a poco, pues bueno, cosas más de arquitectura pura y dura, de construcción, y otras cosas sociales en las que nos van interesando. No sé si Fran quiere añadir algo. No, genial. No, simplemente la incidencia que hacemos en el aspecto de la iniciativa ciudadana, ¿no? La iniciativa ciudadana como el paso a la acción de todos estos colectivos y asociaciones y también de agrupaciones de vecinos que aunque no estén presentes o aunque no se aglutinen en torno al tejido asociativo, también generan iniciativas ciudadanas de todo tipo, a nivel educativo, a nivel lúdico, a nivel cultural. Y este paso a la acción es algo que nos ha interesado desde el principio de FENciutat. El nacimiento de la plataforma viene de todo ese proceso que ha comentado Eva de diagnóstico previo, en el cual hicimos un diagnóstico ciudadano utilizando estas metodologías, pero también muchas otras que iremos viendo a lo largo de este miércoles y del que viene.
Y fuimos detectando esas necesidades que realmente tenían no solo estas asociaciones de vecinos, sino en general toda la gente que se iba acercando a FENSiutat. Y de todo ese proceso de análisis hicimos un diagnóstico y surgió pues un poco la idea o la propuesta de hacer una plataforma que presentara estas iniciativas ciudadanas y sirviera para no solo darles difusión y conocerlas, sino para impulsar otras que estaban naciendo. Estamos organizando también algo que hemos bautizado como networking social. En Madrid hay algo parecido que sería City Kitchen, pero ahí sí que la administración está incorporada. Y lo que hacemos básicamente es poner en común iniciativas ciudadanas y ofrecen recursos y solicitan recursos al resto de iniciativas, ¿vale? Es algo completamente autogestionado y por las propias asociaciones. Nosotros tenemos una que nos encanta, que es el Centro Cultural Tres Forques, que es un centro cedido por la anterior administración a la banda de música de la Asociación de Vecinos, y es un centro autogestionado. Era un edificio público que estaba abandonado. Que consiguieron que se lo cedieran. Siempre tenemos la curiosidad de que nos cuenten realmente cómo lo han conseguido. No era la versión oficial, la extraoficial no. Pero realmente es el primer edificio público que ha sido cedido en Valencia a un par de organizaciones, ¿no?, para que gestionen completamente todo el programa cultural y, bueno, corran con todos los gastos también, claro. En este momento hay otro local cedido que conozcamos, pero en este caso es de un propietario privado, que se llama La Colaborativa, que está en el Cabañal y que aglutina también a muchas asociaciones y colectivos culturales y de acción social. Es un edificio muy grande que era la antigua Universidad Popular del Cabañal y bueno, empiezan a surgir este tipo de equipamientos autogestionados y autoorganizados, que un poco son la alternativa a los equipamientos públicos que tradicionalmente conocemos, que están gestionados o bien directamente por la administración pública y en muchas ocasiones gestionados por empresas privadas. Bueno, y ahora empezamos un poco con la presentación al uso. O sea, inicialmente haremos como un repaso del crecimiento urbano de Valencia y su área metropolitana de una forma muy breve, simplemente para entender algunos patrones que han regido el crecimiento de la ciudad en los últimos años, ¿no? O para hacer hincapié en por qué se produce eso de esa forma o reflexionar sobre ello. Por eso lo titulábamos un poco entre interrogantes, crecimiento urbano. Bueno, vamos pasando rápido a en esta parte de aquí vamos viendo las gráficas de vivienda, tanto en el barrio de Malilla, de Nazaret y la media en la ciudad de Valencia, y cómo eso en el mapa pues lo vamos viendo, ¿no?, en el plano. El río Turia, Valencia, en el año 1821, y aquí hemos marcado siempre en amarillo el área que cuando esto vaya creciendo será Malilla y Nazaret. También es interesante ir fijándose en Nazaret en toda la evolución que va haciendo la línea de costa a lo largo de los años. En esta parte de aquí de la izquierda, es que yo creo que no se ve nada, pero bueno, os pasaremos el PowerPoint y lo veréis. Veréis que en este momento, 1821, pues en Malilla prácticamente no hay vivienda. La vivienda que hay serán las alquerías que se encuentren en todo lo que veis que no está en sólido. Es mayoritariamente huerta. La población que existe es la población dispersa que está en las alquerías, ¿vale?, y en el tejido de la huerta. Y en Nazaret, pues también prácticamente luego veremos cómo va avanzando, hasta los años 40, 50 no tenemos una población significativa. Van a ser dos barrios con un origen completamente distintos. Uno de ellos, como os contaba el otro día Mar, el origen está en el Lazareto, y Malilla, como vemos, está vinculado y rodeado, o lo que va a ser la futura Malilla, vinculado y rodeado a la huerta. Sin embargo, Nazaret siempre va a estar muy marcado por esa relación con el mar que bueno, como veremos, acaba desapareciendo por la ampliación del puerto. ¿Vas pasando tú?
Bueno, 1899, vemos la ciudad va creciendo, empieza a aparecer el ferrocarril, básicamente, o sea, la línea del puerto ya se va modificando, pero vemos que en cuanto a población, con lo que estaba diciendo Fran, o sea, simplemente no es significativo, vamos. Seguimos sin haber un incremento de población notable. Un poco el crecimiento, en este caso el crecimiento urbano, ¿no? Y el crecimiento de población pues van a la par, ¿no? No hay un crecimiento urbano desaforado, sino que responde un poco pues al crecimiento demográfico, a la demolición de las murallas, un poco y a toda la profusión del tejido industrial que va apareciendo también con la introducción del ferrocarril. Como os comentaba Eva, si os fijáis, la línea al construir el puerto va creciendo y la playa de Nazaret también va creciendo, aunque vemos que ya poco a poco le van quitando terreno de playa y se va y el puerto un poco va conquistando todo su frente marítimo. También, si os fijáis, hay una cosa muy curiosa, os imagino que lo habrán comentado alguna vez. El puerto, al ir creciendo, la marea aquí viene de norte a sur y lo que va pasando es que se va acumulando arena en esta parte, en la parte norte del puerto. Eso lo que permitió, por una parte, es crecer al Cabañal hacia la playa y también que apareciera pues toda esta red de ferrocarril y la red del Trenet que daba servicio al puerto de Valencia. Si os fijáis, conforme vayamos pasando, esta línea de costa va a ir aumentando y la playa de Nazaret va a ir desapareciendo. Bueno, entonces aquí 1960-61 sí que vemos ya como el gran boom de la ciudad, ¿no? Aparecen los ensanches en la parte sur, se va completando, ¿no? Valencia va creciendo hacia el Cabañal, lo que dice Fran, ¿no? El Cabañal ya aparece con esta zona de aquí nueva, que trasvasa las líneas del tren que aparecen ahí y bueno, y el puerto sigue evolucionando y Nazaret con su forma un poco pues acoplándose a esas circunstancias. No obstante, aquí por ejemplo vemos que en Melilla el incremento de población todavía sigue la misma pauta que en el inicio, frente a que en Nazaret ya empieza a crecer y en la media de la ciudad de una forma más exagerada, ¿no? Ya son los años 60 y ese boom de la construcción en cierta medida sí que va respondiendo al crecimiento de población, pero vemos que en Melilla, bueno, pues sigue intacta más o menos, ¿no? Que cada barrio también hay que conocer sus circunstancias. A partir de aquí empezamos a tener información de evolución de la población a partir de datos oficiales en la ciudad, ¿no? Entonces vamos a ir viendo también que a partir de ahora no exactamente van a seguir las mismas pautas el crecimiento de población que el crecimiento físico de la ciudad. Vale, y 2010. 2010, pues nada, la ciudad ya ha explotado completamente. O sea, toda esta zona en blanco que decía Fran, que al final pues nos estamos comiendo territorio a costa de la huerta, no es un terreno fértil, no es un terreno baldío en absoluto, es un terreno completamente fértil y nos lo estamos comiendo. Pero bueno, pues aquí es lo que decíamos, o sea, no se puede ver bien, pero lo que veíamos en esto, y ahora la cifra exacta no se ve, pero bueno, es que el crecimiento de población no ha sido ni mucho menos, o sea, equiparable al crecimiento físico de la ciudad en ese punto. Entonces, es empezar a preguntar qué pasa ahí, ¿no? ¿Por qué decidimos crecer la ciudad de esa forma? Si es bueno para la ciudad, a costa de qué y por qué. O sea, pasa, bueno, aquí ya vemos que pues, un poco la parte de Melilla ya se ha consolidado. Todo lo que veis abajo, que en esta parte está blanca, pues ahí aparece sobre este año la Ronda Sur y la construcción de la nueva FE, ¿no? Como, un poco como en el origen de la antigua FE, depositando un equipamiento en un terreno que está por desarrollar urbanísticamente, pues posteriormente se produce ese desarrollo urbanístico a su alrededor, ¿no? Con tintes un tanto, pues si queremos llamarlos especulativos, o bueno, bajo un prisma de desarrollo urbano que siempre es sinónimo de crecimiento, ¿no? Está bien con esa pregunta que poníamos al principio, lo que queríamos haceros reflexionar es sobre si el desarrollo urbanístico o el desarrollo económico equivale siempre a un crecimiento, ¿no? Crecimiento en tamaño.
Por otra parte también ya, o sea, apuntar lo que íbamos viendo con el puerto, si nos acordamos, Nazaret estaba en la línea de costa en el primer plano que habíamos visto, ¿no? ¿Qué pasa ahí ahora con todo esto y cuál es la situación del barrio? Que es bastante peculiar. Del anterior, ¿vale? A esta de aquí. También haceros notar cómo al final en los últimos 50 años hemos crecido muchísimo más que en todos los 9 siglos anteriores. La capacidad en inversión de infraestructuras, la capacidad técnica, bueno, ha sido alimentado por muchísimas cosas, ¿no? Y no tanto por el gran crecimiento que se preveía en los planes de 1900, en el plan previo, en el de 1988, que preveía un crecimiento de Valencia de aproximadamente, junto con el área metropolitana, de casi 2 millones de habitantes, cuando en este momento estaremos alrededor de 950.000. Ahí nada, simplemente eso, ver la superposición y un poco lo que os comentaba, ¿no? El crecimiento desaforado, ¿no?, de la ciudad desde el 60 hasta el 2010. También la ciudad ha crecido a costa de la huerta, mucha gente que trabajaba en la huerta y mucha gente también de pueblos, no solo del área metropolitana, sino del resto de la Comunidad Valenciana, pues también va llegando a la ciudad, ¿no?, abandonando sectores económicos como la ganadería y la agricultura y buscando el sector industrial, ¿no?, en la ciudad o en el núcleo urbano. Bueno, y ahora es como lo que estábamos diciendo todo el tiempo, o sea, como ver el negativo de eso, ¿no? O sea, ver realmente lo que está marcado ahora ahí en ese marrón es la huerta en el año 1944, en el que vemos que, bueno, que es un anillo a la ciudad, que está conectada entre ella, que tiene un sistema, vamos, que es un todo, ¿no? O sea, que no son bolsas aisladas, como vamos a ver que luego va pasando también, ¿no? Y que todo ese crecimiento, que es lo que decíamos, estamos haciendo a costa de comernos eso, ¿no? Pasa al siguiente. Bueno, la superposición sobre el estado construido de la ciudad en el 2010. Bueno, y ahí ahora, pues en la tonalidad más oscura es lo que vemos que va quedando de huerta, en el que vemos que ya son partes mucho más aisladas y ya hemos perdido como ese sistema total que nos mostraba el plano de 1944. Simplemente por ser conscientes de cómo crece la ciudad y a costa de qué, con la población, el espacio vacío que nos estamos dejando y el construido, y si necesitamos o no hacer eso. Exacto, cuando el crecimiento urbano solo responde pues eso, ¿no?, a básicamente aspectos económicos y de crecimiento económico, ¿no?, y de crecimiento físico, y se deja de lado otros aspectos importantísimos que ahora empiezan a tener relevancia, un poco alimentados pues por una parte por el parón de la crisis. Tenemos tiempo para parar, pensar, ver lo que hemos hecho. Ya se produjo la fase de desarrollismo en los años 60-80, hemos vuelto a tener otra fase de burbuja inmobiliaria o de boom urbanístico y, como digo, alimentados por la crisis, por ese parón para pensar, también por políticas que desde Europa nos están marcando, pues se está empezando a incidir en el aspecto urbanístico más en otros ámbitos como son el medioambiental, el social, el de la regeneración, aunque luego hablaremos más detenidamente de eso. Esto es un modelo de ciudad, la que ha guiado el crecimiento de Valencia, que respondía a otros intereses o a otra visión del urbanismo, ¿no? Un modelo de crecimiento basado, como os decía, o un modelo de desarrollo basado en el crecimiento físico y económico. Vale, y entonces ahora, rápidamente por pasar ya la siguiente parte, ¿no?, pero abordar el mismo tema en el área metropolitana, ¿no? Ahí vemos Valencia, vemos todas las poblaciones de alrededor, con su sistema de acequias, ¿no? O sea, el río, el Parque Natural del Turia, o sea, sus sistemas naturales, aquí la huerta. a nivel territorial, ¿no?, que
al final, mientras Valencia estaba creciendo y estaba haciendo lo propio, ¿no?, tener en cuenta que el resto de municipios del área metropolitana estaba haciendo lo mismo, estaba creciendo. Ha habido varios intentos de políticas territoriales y de gestión metropolitana, pero que nunca han acabado de ser bastante efectivas. En Barcelona, por ejemplo, se lleva trabajando con un plan metropolitano desde hace 3 décadas y un poco ha hecho que toda el área metropolitana se entienda como un todo, ¿no? La realidad de Valencia no es de una ciudad única, sino que la realidad de Valencia es una realidad metropolitana, ¿no?, que abarca como mínimo a todos estos municipios. Como veis, lo que estructura toda nuestra área metropolitana es la huerta, por una parte, el río y el mar, evidentemente. Luego tendríamos estos 3 parques naturales, que serían el Parque Natural de la Albufera, el Parque Natural del río Turia, y ahí arriba, esa esquinita que veis, que toca tangencialmente al área metropolitana, sería el Parque de la Calderona. Ver también respecto a lo que decía Fran, en los años 90 sí que existió en Valencia un organismo que se llamaba el Consell Metropolità de l'Horta, cuyo objetivo era un poco eso, tener esa visión un poco más amplia, más allá, sino no que cada municipio decida un poco sobre sí mismo, pero al menos bajo nuestro punto de vista, o sea, nunca llegó a funcionar bien, ¿no? Y de hecho desapareció, no sé si fue el año 99, pero ya no existe. Vale, y esta imagen refleja puramente pues lo que estaba diciendo Fran, ¿no?, que no es solo Valencia la que va creciendo, sino que tenemos en gris todas las áreas urbanizadas de Valencia y las poblaciones, y en rojo su previsión de crecimiento en el año 2008, ¿no? Entonces vemos ya, o sea, que si ya estábamos acorralando la huerta, o sea, si seguíamos y seguimos en esa política de crecimiento, bueno, pues eso es básicamente hacia dónde vamos, ¿no?, hacia dónde iríamos. Y por otra parte, pues seguimos comparando, igual que antes comparábamos con población, comparamos ahora con estadísticas oficiales de viviendas vacías, ¿no? Entonces, si tenemos tanto en el área metropolitana como en la ciudad de Valencia, en el año 2008, aquí estamos con un 13,8% y en su área metropolitana un 14,4% de vivienda vacía en las ciudades y en los pueblos, ¿no? Entonces bueno, ¿qué pasa? Si realmente tenemos este porcentaje de vivienda vacía, ¿por qué seguimos con este modelo, ¿no?, de crecimiento físico y de expansión? Vemos que casi en las previsiones de los planes generales del 2008, bueno, aquí estamos hablando del final, ¿no?, de la fiesta, había casi un aumento del doble de la población del área metropolitana, y que luego lo veréis que la población en este momento en Malilla, por ejemplo, tiene un crecimiento negativo, y en Nazaret de 0, algo, y en este momento los ratios de previsión de crecimiento de población no eran ni mucho menos los que preveía el crecimiento físico de la ciudad. Bueno, ¿leemos esto o pasamos? No sé. Vale, sí. Bueno, simplemente leer un extracto del periódico, ¿no?, escrito por Carles Dols, ¿no?, en el que dice, está en valenciano, ¿vale?, lo leo en valenciano: en aquests moments s'està revisant el Pla General d'Ordenació de València. L'ocasió és única per a reorientar el nostre urbanisme i més concretament en sentit del creixement de la ciutat i la comarca. Al nostre parer, en termes generals, la ciutat ja ha crescut prou. València no creix sobre terreny estèril o de valor escàs, sinó a costa de l'horta. No ha de desaparèixer ni un tros més d'horta. Esto, que en todo el discurso que llevamos ahora aquí, ¿no?, y que parece que es bastante actual y que lleva, pues está extraído del Diario de Valencia en el año 1981. ¿No? Y es como, caray, nosotros nos lo encontramos, o sea, viene un poco de este libro, que es un poco de recomendación también, de extracto de artículos escritos en el periódico, y que ayuda al menos a reflexionar de qué es lo que se estaba pensando hace ya bastante tiempo. Estamos hablando del año 81, ahora dónde estamos, que hemos evolucionado, ¿no?, o si está de plena vigencia absoluta. Y a partir de ahí dejamos evoluciones urbanas, dejamos puramente análisis territorial, como haríamos los arquitectos, y empezamos. Bueno, hay otra recomendación literaria, porque además este autor hace poco que ha muerto, que es Rafael Chirves, que es valenciano,
y sobre todo en dos libros que tiene, Crematorio y En la orilla, trata el tema, en lenguaje literario, trata el tema de un poco todo este repaso que os hemos hecho, ¿no? De toda esta fiebre constructiva, de nuestra economía basada completamente en el ladrillo, cómo eso se relaciona con ciertas características de la cultura valenciana, ¿no? Y unas veces con municipios más reales y otras con municipios un poco que podrían ser cualquiera, ilustra muy bien todo lo que ha supuesto estos últimos años de burbuja inmobiliaria. Y bueno, a todo esto, ¿dónde estaban los ciudadanos, no? ¿Quién contaba con ellos? Esto era un crecimiento que básicamente se hacía junto con economistas, con abogados, con previsiones de crecimiento. Con arquitectos. La gente estaba llegando a la ciudad, pero había también mucho tejido que existía ya en la ciudad y muchos ciudadanos y vecinos y vecinas que estaban viviendo en esa ciudad. Ten en cuenta que nosotros construimos ciudad, o algunos de nuestros compañeros han construido ciudad, pero al mismo tiempo que se está construyendo ciudad a nivel de hardware, de construcción de lo físico, estamos construyendo tejido social, ¿vale? Estamos construyendo, la gente empieza a vivir en una casa, tiene relación con su comunidad de vecinos, con su barrio, empieza a tejer una serie de redes que van implícitas en la construcción física de la ciudad. Vamos a hacer un repaso muy breve por lo que hacían los ciudadanos en este momento, ¿no? Era un tejido asociativo que estaba a la defensiva, es decir, las decisiones venían de arriba, las decisiones urbanísticas eran impuestas y lo que hacían es una fase bastante, casi toda hasta recientemente, una base reivindicativa, ¿no? Y generaban plataformas para reivindicar o para, desde el movimiento social, luchar contra decisiones urbanísticas que venían impuestas desde la administración. Y a partir de ahí simplemente nombrar como los cuatro grandes procesos que durante todo este tiempo que hemos estado hablando, bueno, pues han tenido éxito o han existido, ¿no? Por decir, vale, la ciudad se planifica de una manera, pero los ciudadanos podemos incidir en ella, ¿no? Tanto como arquitectos como cualquier otra persona, ¿no? Y ahí está el éxito del cauce del río Turia, ¿no? A través de la riada, la planificación de la autopista, supongo que ya lo conocéis todos, aparece un movimiento ciudadano, el llit del Túries Nostre y el Volem Verd, y esto se convierte en esto, ¿no? Entonces, bueno, como ciudadanía organizada y como lucha realmente se pueden conseguir muchísimas cosas y podemos llegar a una ciudad que responda a las necesidades de todos nosotros. Decir respecto a pasada anterior, o sea, la riada se produjo en 1957 y bueno, y se plantea que el río, ¿no?, para que no vuelva a suceder esto, pues debería desplazarse. Lo digo porque también esta lucha, ¿no?, que consigue que no aparezca, o que es la cara B realmente de la intervención que se hizo, porque la solución fue, habían otras soluciones, que era conectarlas con los barrancos del norte, del sur, pero al final se decidió hacer lo que se conoce como el Plan Sur, ¿vale?, que es ese gran cauce que veis ahí en el acceso a Valencia, que fue precisamente para que el día que tengamos otra riada, pues no vuelva a suceder lo que sucedió. Al derivar el cauce al sur de Valencia, pues se quedó el cauce histórico se quedó liberado, ¿no?, de agua al menos, y se planteó esta gran infraestructura. También tener en cuenta que esto se plantea en un momento en el que, como os digo, el eje de coordenadas es otro. Aquí lo que prima es un desarrollo urbanístico basado en el coche, ¿no?, como el gran invento del siglo XX, y las ciudades se están diseñando para el desplazamiento individual, ¿no?, el desplazamiento en coche, ¿no? Y responde un poco a ese momento de reverencia, ¿no?, a este sistema de transporte. Pero bueno, se consiguió a través de pues esa gran movilización del llit del Túries Nostre y el Volem Viu, que al final, del Volem Verd, que al final se consiguiera que no se hiciera esta infraestructura.
Otra más, que es la urbanización de la dehesa del Saler. Bueno, en la maqueta vemos que había planes realmente bastante diferentes para lo que tenemos ahora en el Parque Natural de la Albufera. Bueno, pues aprovechando todo el boom turístico también de la urbanización de la costa, pues aparece un proyecto para urbanizar toda el área de la dehesa del Saler. Este caso es curioso también porque si veis, no sé si habéis ido al Saler o también en la imagen aérea se ve, veis que quedan trazas todavía de ciertas calles que se marcaron, incluso se llegaron a construir algunas torres, ¿no? Que en este momento... Allí al fondo. Allí al fondo, exacto. Sí, llegaron a construir esas torres que en este momento están en una situación de alegalidad, cuanto menos, y que aparecen dentro del parque natural. O sea, la intervención física sí que empezó, lo que pasa que las labores de urbanización no llegaron a consolidarse y aparecen, ¿no?, esos hitos, ¿no?, en medio de toda la dehesa. Pero imaginaros que todo el ámbito que veíamos en la maqueta, ¿no?, pues estamos hablando de que era todo lo que estábamos viendo en esa imagen aérea. Bueno, y vamos pasando rápido, ¿no? O sea, también la reivindicación de Sálveme el Botànic, que está más de actualidad realmente. El jardín botánico es toda el área que vemos aquí con los árboles y bueno, ha existido... Desde las experiencias... Antonio conoce algo. Y bueno, pues todo este solar que vemos aquí, realmente, que hace esquina con Guillem de Castro y ya el río, pues bueno, es un solar que ha existido una lucha durante años entre si podía servir para ampliar el jardín botánico o servía para construir un hotel. Finalmente la reivindicación también ha tenido su éxito y ese solar se ha cambiado por donde estaba el antiguo Ayuntamiento Nuevo, en la Avenida de Aragón. Entonces este solar ahora podrá servir para ampliar el jardín, ¿no? Ver cómo la ciudad también se va construyendo a base de todas estas iniciativas. Aquí veréis porque las obras yo creo que estarán empezando ahora de demolición del nuevo ayuntamiento, que es un edificio que hay al lado del Mestalla. Y un poco lo que se hizo fue permutar, ¿no?, el suelo del antiguo ayuntamiento a los propietarios de este para que construyeran allí el hotel y pues esto yo creo que se cedió a la universidad o este momento es de propiedad de la universidad. Es muy largo, muy largo. Y el Cabañal, que creo que ya lo conocéis todos y no necesita explicación, pero bueno, es otra de las luchas históricas de la ciudad durante muchísimo tiempo y más que nada también ahora con total actualidad. Pues bueno, otra reivindicación en la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, pasando por encima de un tejido no solo físico, sino social, es que no se trata solo de derribar casas, es que ahí vive gente, es que se crea ese ecosistema social, ¿no? Y bueno, y pasar una avenida de un poco menos ahora de 100 metros de ancho a través de un barrio y dejar un trozo a un lado y dejar un trozo al otro, pues es prácticamente, bueno, es imposible que ese barrio siga funcionando como lo que vivía, ¿no?, como lo que era. Entonces, pues bueno, una lucha muy intensa durante mucho tiempo que parece que ahora tiene respuesta por parte de la Administración y que quizá puede seguir creciendo pues con la opinión de todos y de todas, ¿no? O sea, de construir ese barrio de una forma colaborativa para que responda a las necesidades de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la situación actual y cómo afrontarla? Vamos a ello. Bueno, la situación actual, como os hemos dicho, pues es que tenemos un parón económico, ¿no?, en el que no hay grandes empresas ni grandes UTEs que quieran invertir en la construcción de vivienda o en el desarrollo urbanístico. Tenemos, como habéis visto, y centrándonos también en los barrios que vais a trabajar, pues ese gran crecimiento, esa gran construcción entre los años 50-80 y en otro barrio del 60 al 80, es decir,
viviendas que se construyen bajo unos estándares que no son unos estándares de confort que no son los actuales, es decir, que vamos a tener un parque inmobiliario bastante obsoleto que necesitará de regeneración, de rehabilitación energética, porque tener en cuenta que los estándares constructivos de aquel momento y el código técnico de aquel momento pues exigía unas soluciones constructivas que no son las actuales, ¿no? Que consideramos que son las óptimas. Es decir, que habrá que abordar esa rehabilitación energética. Ya estudiaréis vosotros cuál es la realidad exacta tanto de Melilla como Nazaret, pero normalmente esta fase de desarrollismo no llevaba aparejado la construcción de equipamientos para dar servicio a toda esta población, es decir, que encontramos muchísima vivienda pero muy pocos equipamientos. Es un problema que desde los años 80 se ha ido solucionando en algunos barrios poco a poco, pero también veréis como algunos de los vecinos os comentan bastantes cosas relacionadas con los equipamientos o como ellos imaginan que deberían ser esos equipamientos. Equipamientos públicos que no son deportivos, culturales y de educación, sino también parques, jardines y espacios de esparcimiento. Pensando más en Melilla vais a encontrar un tejido, o sea, un orden urbano, ¿no? O un tejido urbano que se superpone al tejido de Huerta. Además está esa infraestructura de la Ronda Sur y del Hospital de la Nueva Fe, con trozos de Huerta que lo rodean, ¿no? Es un poco un mosaico que representa todas las situaciones que en Valencia, ¿no? Que en el área metropolitana se presentan, ¿no? Ese choque entre la ciudad y la Huerta, que siempre crece, la ciudad siempre crece en torno a medio metro, un metro sobre la Huerta, ¿no? Y no sé, ¿cómo pensáis que podemos afrontar esto desde la arquitectura y desde el urbanismo? La fiesta se ha acabado, no hay inversión pública. Como hemos estado intuyendo, creemos que la gente es importante, ¿no? En este tipo de procesos. Ya no vamos a trabajar, yo creo, ¿no? No sé si cambian mucho las cosas. Ya no vamos a vivir estos desarrollos urbanísticos tan grandes, sino lo que vamos a tener que empezar es a trabajar con la ciudad que ya está construida. Una ciudad que está construida, una ciudad que está vivida, una ciudad en la que hay gente. Ya no... El tiempo de los PEPRIS, que eran planes especiales de protección y reforma interior, y de los PAIs, que eran planes de acción integral, si os fijáis, se sustituye un poco la idea de plan urbanístico municipal por la idea de proyecto urbanístico, es decir, un proyecto especial de reforma interior. Es decir, el gran plan urbanístico se va fragmentando en trocitos que permiten, además, una gestión y un desarrollo de la ciudad a nivel legal mucho más rápido, ¿no? Pero que por eso son intervenciones que muchas veces respondían exclusivamente a criterios económicos. Tienen que empezar a aparecer otros planes y otras figuras urbanísticas y de intervención distintas, que no solo tengan en cuenta estos intereses, sino que tengan en cuenta a la ciudadanía. Y bueno, pensamos, o desde nuestra reflexión y desde nuestra un poco labor profesional de estos últimos años, pero bueno, y también con el pozo que hemos tenido de todos los sitios en los que hemos trabajado, pues pensamos que las intervenciones a partir de ahora tienen que ser intervenciones integrales. Es decir, intervenciones que no solo van a ser físicas, de regeneración, de rehabilitación, de reestructuración, de reciclaje, sino que tienen que ser de gestión, es decir, de políticas de vivienda que aboguen por otras formas de construir, que no solo se deje en manos de la iniciativa privada, sino que empiecen a aparecer modelos, como hay en otras muchas ciudades europeas, modelos de cooperativas que funcionaron en España durante un tiempo, aunque el modelo no terminó de consolidarse, y ahora no está muy extendido, pero en otros lugares, como por ejemplo en Francia o en Holanda, funcionan muy bien las cooperativas de vivienda y se puede construir vivienda con la asociación de ciertas personas que quieren construirse una vivienda y ellos financian y luego pagan o alquilan esa vivienda, ¿vale?
tener en cuenta que ahí el posible beneficio industrial no va a ser tan grande y probablemente eso pueda contener también el precio de la vivienda y hacerla un poco más asequible. Además que participar de la construcción de tu vivienda desde el inicio. Vamos a tener que atender en la intervención de la ciudad construida al tema de la eficiencia energética, como comentaba. Nos vamos a encontrar con un parque inmobiliario que va a necesitar de una fuerte rehabilitación energética. El aspecto social, fundamental, de cohesión, de integración, de mantener la sociodiversidad, de evitar la gentrificación, que es una palabra que también, junto con participación, empoderamiento, colaboración, pues está de moda, ¿no? O muy bien se utiliza mucho y a lo mejor sin reflexionar o sin saber realmente, sin ser conscientes de qué está significando esto, ¿no? Gentrificación, un poco para resumirlo súper rápido, sería la sustitución del tejido social de un barrio por otro de mayor poder adquisitivo, ¿no? Lo que se llama la elitización de los barrios. Un ejemplo, por ejemplo, en Valencia podría ser Ruzafa, ¿no? Aunque ahí hay... En esto siempre va a haber quien incida más en un aspecto, quien incida en otro, pero bueno, podía ser, o en Ruzafa se pone mucho el ejemplo de un barrio gentrificado, es decir, un tejido de inmigración bastante fuerte, de personas que estaban viviendo desde hace muchos años, incluso que era vivienda de sus padres y que habían continuado las generaciones siguientes viviendo en Ruzafa, pues empieza a ser sustituido, ¿no? Pues fundamentalmente por la subida de los precios y por unas dinámicas muy complejas, ¿no? Que hacen que el barrio se ponga de moda y empieza a llegar gente de mayor poder adquisitivo, que no quiere decir que sean los malos, ¿no? Pero que empiezan a sustituir a ese tejido que ya existía, ese tejido que había generado unas redes dentro del barrio y que hacía ciudad porque estaba viviendo el espacio público y las calles de una forma completamente distinta que lo harán este nuevo grupo social que va llegando al barrio, ¿no? Sobre cómo evitar esto, pues bueno, no hay fórmulas mágicas, hay experiencias en ciertas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Francia, en París, en el centro histórico, es algo que ahora les está preocupando muchísimo. Entonces está realizando una compra masiva de vivienda por parte del Ayuntamiento de París para contener el precio, ¿no? Porque una de las consecuencias directas de la gentrificación es que sube el precio de la vivienda. Y lo que ellos quieren hacer es, en Francia, además si queréis investigar es muy interesante, respecto a la petición de hipotecas y respecto a la compra de vivienda hay muchas restricciones. Hay una medida que, por ejemplo, que es para pedir una hipoteca, tu hipoteca no puede suponer más del 33%, del 30% de tu sueldo mensual o del sueldo interprofesional mínimo, es decir, eso lo que hace es contener el precio de la vivienda privada, esa entre otras muchas medidas, ¿no? Y un poco lo que está haciendo el Ayuntamiento de París es comprar vivienda privada, ¿no? Para ponerla en alquiler social, ¿no? La solución a la gentrificación, o una de ellas, o un poco la primera barrera, sería pues eso, contener el precio de la vivienda para hacer la vivienda asequible a cualquier persona con el poder adquisitivo que tenga, y un poco mantener la sociodiversidad, es decir, que un poco mantengamos ese tejido heterogéneo que en la actualidad pues existe tanto en Melilla como en Nazaret. Simplemente eso que está diciendo Fran también es: tengamos en cuenta y veamos la evolución de los barrios desde otro punto de vista, ¿vale? O sea, cuando ponía el ejemplo de Ruzafa es en positivo, o sea, físicamente Ruzafa puede estar mucho mejor, puede tener más árboles, más aceras, pero no nos olvidemos de mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? De cómo lo vive la persona que vivía allí, si está más contenta, si no, si frente a otros problemas. Y frente a esos millones o sea, desde el punto de vista económico, es un barrio, es asequible comprarse una casa allí o no, medioambientalmente está mejor o no. O sea, vamos a abrir como la óptica y vamos a mirar de forma integral, ¿no? Todo. Pasando un poco por el tema económico, ¿no? Pensar, pues eso, como comentaba, otros tipos de grupos económicos o de agrupaciones económicas. En los barrios, el tema de las micropymes, o sea, el comercio, ¿no? El comercio de barrios es fundamental para mantener esa diversidad. La gentrificación también afecta en muchas ocasiones al tipo de comercio que se da en un barrio. Por ejemplo, sabéis que en Ruzafa hay una profusión de establecimientos de hostelería
que no solo han llevado a ya calificar esa zona como zona acústicamente saturada, sino que realmente a los vecinos del barrio les están generando problemas de convivencia y de vivencia de su propia vivienda, ¿no? Pues terrazas que están hasta altas horas, que no permiten descansar, etcétera. Entonces, un poco por eso os decía, tener muy en cuenta equilibrar, ¿no?, los intereses y todas estas dimensiones. A nivel medioambiental cada vez está adquiriendo más importancia, ¿no?, y la gente le da más importancia a la calidad del aire que estamos respirando en la ciudad, ¿no? El aire es una cosa que no se ve, que no es tangible, no sabemos si lo que estamos respirando tiene la calidad suficiente o no, ¿no? Y ahí entrarían temas de movilidad, de transporte, de modelos de transporte, cómo nos estamos moviendo en la ciudad, del incentivo de desplazamientos en transporte público, en bicicleta, andando. El tema medioambiental es un tema que ha desarrollado también Maseva, de la relación que existe entre la movilidad y la accesibilidad. Es decir, la movilidad si tenemos que abordar un plan de movilidad, se tiene que complementar con la accesibilidad en tu propio barrio. Es decir, no podemos invertir en transporte público, hacerlo asequible, montar carriles bici, si los barrios ellos mismos no son autosuficientes. Es decir, encontrar en tu barrio todo lo que necesitas para que los desplazamientos sean los mínimos posibles, ¿no? Frente a esta zonificación que va repartiendo usos en todo el mosaico de la ciudad, poco generar esa economía diversa, ¿no?, o tener todos los servicios posibles cerca de tu propia vivienda y en tu propio barrio. Por eso también la escala de barrio, que es un poco la escala en la que se definen todo este tipo de relaciones personales, es una escala que nosotros reconocemos, ¿no? Nosotros reconocemos el barrio en el que vivimos, la calle, pero sobre todo también el barrio, ¿no? Aglutina una cantidad de población que puede hacer que tengan dinámicas parecidas y que puedan formar identidad. A nivel territorial y metropolitano, ahí cambiamos de escala completamente del barrio, ¿no?, pasando por la ciudad y al área metropolitana. Como hemos visto, abordar la realidad metropolitana de la ciudad de Valencia es algo que es urgente y que no puede dejar de pasar. En este momento, como sabéis, el plan general de ordenación urbana de Valencia se paró hace unos meses. Y bueno, ahora es el momento de reflexionar sobre qué plan queremos, y tiene que seguir siendo un plan exclusivamente municipal, o tenemos que abordar, como otras ciudades españolas, realmente un plan metropolitano que no solo atienda a ciertos servicios como es el de la recogida de basuras o el de infraestructura viaria, sino realmente abordar, por ejemplo, el tema de la vivienda. Lo que no puede ser que haya previsiones de cada una de las poblaciones por separado de vivienda, de construcción y de desarrollo, sin atender lo que está haciendo tu pueblo de al lado, que muchas veces compartís incluso calle, ¿no? Es decir, estas políticas integrales no solo multidimensionales, sino también de multiescala, es decir, atendiendo a la escala de barrio, a la escala de ciudad y en el caso concreto de Valencia, atendiendo a la escala metropolitana. Por una parte, como os decía, a nivel de vivienda, pero también a nivel de protección de la huerta. La protección de la huerta, además de hacerla viable económicamente y hacerla viable para la gente que la está cultivando, es un problema o es una problemática metropolitana, es una problemática que se tiene que abordar desde un punto de vista metropolitano. Y el tema de la gobernanza y de la colaboración. Creemos que en esta nueva forma de intervenir sobre la ciudad, a nivel físico, entramos en lo que llamamos la época del es decir, del regenerar, rehabilitar, reconstruir, reutilizar, reciclar, y en el ámbito del diseño y de la gestión de las infraestructuras, de los equipamientos de la vivienda, en la etapa del co, ¿no?, de cogestión, de codiseño, de colaboración, de coanálisis, de codiagnóstico, y todo eso, ahora veremos, mapa se tiene que hacer con la ciudadanía, con los intereses económicos también, con la inversión privada y con la administración. Ahora aquí, y ahora sí que os pido un poco de colaboración, ¿por qué creéis que la participación de la ciudadanía es importante
bueno, en un tema tan técnico como puede ser el diseño de una ciudad, ¿no? O de un equipamiento público. Porque no sirve para nada, ¿no? O sea, quizá, pues sí, yo ya sé resolverlo, ¿no? ¿Para qué tienen que venir a contarme cosas otros? ¿Sí? Cuando se habla de hacer ciudad, al final, bueno, bajo mi punto de vista, los ciudadanos son los usuarios. Entonces, igual que cuando haces una vivienda unifamiliar, tienes que responder a lo que te pida el cliente en ese momento, cuando haces ciudad hay que responder a... Ah, vale. Sí que va. Es que estoy un poco afónica también, o sea que no sé si... Sí, el gesto de la cámara simplemente para que salga la voz en el vídeo. Pero a ver si podemos... Habla un poquito más alto y que haya un poco más de silencio. Vale. Es que está afónica, o sea que... Sí, estoy un poco constipada, o sea que... Tienes que hablar con los dos a la vez. A ver. Ponte los dos. Tengo que... Ah, sí, ostras. Es un par. Bueno, decía que, bajo mi punto de vista, cuando se hace ciudad, los usuarios de la ciudad son los ciudadanos. Entonces, como hablabais de escalas también, igual que cuando, no lo sé todavía, pero igual que cuando hacemos un proyecto de vivienda unifamiliar, en teoría hay que responder a las necesidades del cliente. Cuando se trabaja el espacio público, en teoría habría que responder a las necesidades de los usuarios, que en este caso son los ciudadanos. Es muy interesante porque sí, un poco... Se lo paso a... La cámara, los dos. Vale, pues. Vale, si pensamos en la construcción de una vivienda, normalmente una vivienda unifamiliar, normalmente el promotor, es decir, el que paga, ¿no?, la vivienda, y el cliente coinciden, ¿no?, en la misma figura. Luego está el que la diseña, que somos nosotros, y el que la construye, ¿no? Aquí la relación entre arquitecto y cliente es directa, es decir, quien te está pagando es el mismo que está diciéndote cómo quiere su casa, cómo la quiere utilizar, cómo la quiere vivir, etcétera. Sin embargo, cuando cambiamos la escala, ¿no?, subimos de una vivienda unifamiliar a una vivienda colectiva, por ejemplo, ya el usuario se pierde, ¿no? Porque en muchas ocasiones no sabemos quién va a terminar comprando esa casa, ¿no? Y ahí empieza a reducirse ya los papeles, ¿no?, de la actuación, ¿no? Al final está, pues si se promueven desde la administración, pues está la administración, el promotor, la constructora y el arquitecto, ¿no? El usuario ya no está claro, ¿no?, dónde va a estar o cuándo va a entrar. Y si ya vamos a equipamientos públicos, básicamente se reduce entre el promotor, el que paga, la administración y el constructor, ¿no? Y ciertos intereses que, bueno, que se mueven en otra escala, ¿no?, intereses económicos o desarrollo urbanístico o de crecimiento económico y crecimiento físico, que para nada responden, o quizás sí, en algunas ocasiones sí, a las necesidades de los ciudadanos. O sea que esa apreciación es muy buena, ¿no?, y además en esa visión de las distintas escalas. Y si saltamos ya de ámbito también, ¿no? O sea, ya no solo de vivienda, sino privada y pública, pero si hablamos, por ejemplo, de transporte público, de movilidad, ¿no?, ahí todavía está más lejos la distancia entre el técnico y el usuario, ¿no? Y al final, pues, no sé, nosotros a lo mejor, igual el técnico va en autobús todos los días o igual no, pero no cogerá, es imposible que coja todos los autobuses de toda la ciudad, todos los metros, todos... O si hablamos del mapa sanitario de la ciudad, quién le toca ir a cada hospital, porque genera un problema, porque este está demasiado lejos o no, ¿no? Al final, o sea, con ciertas políticas que hay que abordar en la ciudad, está muy, muy lejos, o sea, el papel o la distancia entre el técnico y el usuario, ¿no? Y ahí entra un poco el hecho de la participación, es démonos pistas, o sea, hablemos todos para que esa construcción sea conjunta y atienda a las necesidades reales. O sea, que es imposible que una única persona o un equipo de 2, 3 o 10 personas puedan saberlo.
Esto es lo que se llama la escalera de la participación, ¿vale? Por seguir, por el segundo, hemos explicado lo que es la gentrificación, o que es en todos estos discursos de participación y de regeneración urbana, es una palabra que os vais a encontrar, ¿no? Y otra gran palabra es la participación, ¿no? La gente, o en muchos foros escucharéis lo que esto es participar, esto no es participar, ¿no? A nosotros nos gusta mucho esta imagen y este concepto de participación. Es decir, participación no como no con un significado único, sino con muchas acepciones, ¿no? Una participación que es gradual y que la podemos visualizar como una escalera. Es decir, el primer escalón de la participación sería preguntarle a la ciudadanía qué opción quiere, entre la opción A y la opción B, cuál te parece mejor, cuál te parece más bonita, cuál te parece más agradable, que era un poco en lo que se estaban basando hasta ahora la participación ciudadana, ¿no? O eso que escuchabais en algunos planes o en sí, sobre todo en planes urbanísticos, ¿no? Esa fase de ¿cómo se llama? De presentación pública o de apertura pública, exacto. Vale, y entonces tú te podían preguntar si querías A o B en los planes más evolucionados, pero incluso a veces lo único que te permitieran era presentar una alegación, es decir, presentar una contraopinión a lo que ellos te estaban diciendo. Es decir, la decisión está tomada y tú lo único que me puedes hacer es rebatir con ciertos argumentos, ¿no? Yo te responderé o no en función de mi criterio. Pasito más sería eso, como os digo, ¿no? Presentar varias opciones y dejar decidir a la ciudadanía. Otro pasito sería realmente empezar a implicarse, explicar a la ciudadanía qué significa, por ejemplo, tener un centro de salud, un centro escolar, ¿no? ¿Qué supone para el barrio? Supone un sitio de inclusión social, de diversidad, en el cual un punto de encuentro entre los padres cuando van a llevar a los niños. El centro de salud, si pensáis el nombre, es centro de salud, es decir, tendría que ser un centro que promocionara la salud dentro de los barrios. Es una infraestructura con la que también nosotros reflexionamos bastante sobre qué representa el centro de salud dentro del barrio. Hay una experiencia muy chula dentro de la Agencia Valenciana de Salud, que es un programa que se llama Mi Salud, que forma agentes de promoción de la salud, ¿vale? Agentes de base comunitaria, es decir, personas que dentro de las asociaciones de vecinos o de los colectivos quieren ser las que promocionen la salud dentro de su asociación y de su colectivo. Y un poco ellas la que hacen el papel, hacen un curso durante un año, asisten a una serie también de charlas, de foros, de debates, y se encargan un poco de aconsejar, ¿no? A la gente de esa asociación, a sus vecinos, a la gente del barrio, sobre, pues desde dinámicas saludables de desplazamiento respecto a su salud, le aconsejan quién ir, les enseñan muy bien cuál es la estructura de servicios sociales, de recursos que existen dentro del barrio, y un poco ellas se convierten en los referentes dentro de su asociación y de su colectivo de la salud, ¿no? Y un poco eso debería incluso fomentarse más desde el centro de salud, ¿no? Porque en este momento son centros de enfermedad al que tú vas cuando estás malo, a que el médico de cabecera te solucione lo que tengas, y convertirse realmente en centros de promoción de la salud dentro de los barrios. Pues bueno, todo esto que os contaba, es un poco concienciar a esa gente cuando le estamos presentando opciones de elección, ¿vale? Entre si este centro de salud te gusta más o que ellos sepan y que tengan información sobre qué están decidiendo. Es decir, empezar el empoderamiento, que luego veremos, con la primera fase, que sería la concienciación de la ciudadanía. Empezar a hacerla consciente de la decisión que va a tomar, darle información sobre la que ellos puedan opinar y no solo se basen en una opinión personal o una experiencia personal. Seguiríamos subiendo, ¿no? Y entramos en otra fase de la participación, que sería no solo te informan, sino que te empiezan a integrar desde las primeras fases del proceso, bien por entrevistas, bien a través de ciertos formularios, y empiezan a consultarte cuáles son tus apreciaciones, cuáles son tus necesidades, y van abriendo esa puerta a que tú des tu opinión. Y luego vamos subiendo. Otro escalón más de la participación sería el codiseño, es decir, realmente diseñar con la ciudadanía desde un primer momento, y ahora veremos un poco el proceso, ¿no? para que nos va a encaminar a esas acciones que nosotros llamamos integrales, y
un último escalón, ¿no? Que esto ya sería el ideal o no, en muchas ocasiones sería el ideal, en otras no, sería la autogestión, es decir, en el que hay un codiseño del equipamiento y después hay una autogestión por parte de la ciudadanía de ese equipamiento, de la ciudad, de los espacios públicos, realmente, y siendo conscientes de que tiene que haber una fase de concienciación y de adquisición de capacidades para gestionar y para utilizar la ciudad de otra forma. Cuando nos planteamos un proceso participativo hay que ser conscientes y hay que decidir en qué grado de participación queremos que esté la ciudadanía. Como os decía, ni unas mejor ni otras peor, sino que pues escalones más altos nos va a dar soluciones mucho más eficientes, sostenibles, que van a tener no solo más aceptación ciudadana, sino que va a ser construida junto a la ciudadanía. Y en el proceso de construcción vamos a generar ciertos lazos, vamos a generar mayor sentimiento de comunidad, de identidad, de vinculación al barrio. Es decir, que quizá el objeto final o el objeto construido, el objeto de diseño, pierde un poco de importancia y adquiere importancia el proceso y lo que se ha ido construyendo durante ese proceso. La implicación, ¿no? También, o sea, para hablar como de mitos que se generan frente a la participación, ¿no? Decía Fran, a lo mejor muchas veces se oye es que el resultado de este proyecto no es tan diferente si se ha llegado a él a través de un proceso participativo o no. En ciertos casos puede ser así, ¿no? Puede ser que tú puedas tener muchísima información o casualidad y aciertes. Pero queremos incidir en lo que decía él, el proceso es importante. O sea, el hecho de que un colectivo de gente, o sea, se junte, reflexione sobre él, hable, o sea, conozca sus pros, sus contras, eso es muy importante para que al final eso funcione. Al final el resultado físico puede ser el mismo, pero el uso y la forma de implicación de todos nosotros con él cambia por completo. O sea, vamos, el proceso es tan importante como el resultado que se obtiene del proceso. ¿Queréis que debatamos un poco sobre esa cuestión? ¿Alguien se le ocurre algo que decir? ¿De cuál es el papel, nuestro papel dentro de todo este nuevo paradigma que os he contado, ¿no? En el que por un lado está la administración, por el otro la ciudadanía, por otro la inversión privada, ¿no? o la inversión financiera. No tenemos papel dentro de esto, no sé, ¿no? ¿Dónde pensáis que se ha situado el arquitecto hasta ahora? La construcción de la ciudad, más que a nivel de construcción arquitectónica. Bueno, pensarlo, pasamos. Vale, un poco esto sería un esquema muy simplificado, ¿no? De cómo os estaba contando, pues hasta ahora pues la ciudad se decidía, ¿no? Y la administración, políticos y técnicos, junto con la iniciativa privada, que era un poco la que invertía, ¿no? y la que llevaba adelante ese desarrollo urbanístico, por grandes empresas, constructoras, ciertos lobbies económicos, ¿no? Que orientaban un poco, bajo sus intereses, el crecimiento de la ciudad, ¿no? En Valencia, un poco nosotros nos quejamos siempre que no ha habido un modelo claro de ciudad, ¿no? Hacia dónde se quería ir, y como os decía, el plan urbanístico municipal pues ha ido digregando en esos planes que iban desarrollando partes del planeamiento, pero sin tener en cuenta, o bajo nuestro punto de vista, sin tener en cuenta esa visión integral, ya no solo integral, de multidimensional, sino multiescala, es decir, ni a nivel metropolitano o a nivel de barrio, ¿no? Han sido desarrollos urbanísticos muy basados en la tabula rasa, una tabula rasa que no era tal porque existía la huerta, pero en la que ha arrasado, ¿no? Y además, como Valencia es plana, es mucho más fácil construir. Y tú arrasas esos 40 o 50 centímetros que muchos agricultores llaman oro, ¿no? De un oro que se ha ido generando durante 5 siglos, quitas esos 40 o 50 centímetros de terreno fértil y es muy fácil, ¿no? Desarrollar intervenciones urbanísticas que además no cuestan nada, porque no hay que plantearse qué hacer con la gente que vivía allí antes, sino que simplemente
una obtención o un beneficio económico directo de esa construcción, ¿no? La que hay inversión y que hay retorno. El arquitecto, junto, pues ayudado de economistas, abogados y otro tipo de técnicos, ¿no? Pues íbamos estando entre unos y otros, pues diseñando, ¿no? Y haciendo esos planes urbanísticos y diseñando la ciudad bajo nuestros criterios técnicos y de formación, ¿no? Y bajo nuestros criterios académicos. Ahora vemos que el urbanista, ¿no? El arquitecto, pues empieza a estar al mismo nivel o una relación más horizontal, pues con sociólogos, con entidades como la universidad, con los servicios públicos, con economistas, con servicios sociales, ¿no? Y estos proyectos integrales un poco empiezan a ser, son multiactores, ¿no? Y el diseñador ya no es simplemente el arquitecto urbanista con colaboradores, sino que se forman equipos multidisciplinares que empiezan a abordar todas estas cuestiones. La cuestión de la regeneración urbana, ¿no? La cuestión de la intervención sobre la ciudad ya construida y sobre la ciudad vivida. Y aparece una nueva pata, ¿no? Que es la ciudadanía, los vecinos y las vecinas, el tejido asociativo, tercer sector, pymes y el comercio, ¿no? El pequeño comercio de la zona, ese que decíamos que ayuda a solventar ciertos temas de movilidad, genera redes de barrio, genera una economía próxima, genera empleo. Y las tres, bueno, estas dos tendrían que tener peso, el que más, y el sector privado, la iniciativa privada, tendría que ser una pata para que nosotros construyamos la ciudad, o tendría que ser el apoyo para que realmente construyamos la ciudad que los ciudadanos y los vecinos y vecinas que ya viven en esos barrios construyan la ciudad que quieren. Como veis, se complejiza un poco el sistema porque ya no tenemos solo dos actores, es un modelo muy simplificado, ¿eh? Y aparecen tres, ¿no? Básicamente la administración, el sector, la iniciativa privada y la ciudadanía. Y nosotros tenemos que estar un poco pues atendiendo, ¿no? a todo ese ecosistema y colaborando en igualdad con el resto de profesionales y de técnicos. Y bueno, vamos a empezar, es hasta las 12, ¿verdad? Vale. Con lo que sería la definición participativa de un plan de acción integral. Es decir, como hemos visto, para nosotros creemos que esta intervención sobre la ciudad tiene que ser con una visión o desde una perspectiva integral y que además se tiene que hacer a través de la colaboración y de la participación de la ciudadanía. Un poco un proceso de estas características o un plan de acción integral. Primero tendría lo que se llamaría una infraestructura participativa, ¿no? Que vamos a ver ciertos grupos u órganos, ¿no? De participación que son necesarios para llevar a cabo el proceso y constaría básicamente de estos 7 pasos, ¿vale? También nos comentamos sobre un aspecto del proceso importante, que muchas veces estos procesos no son procesos lineales, es decir, no se produce primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, sino que en muchas ocasiones se van produciendo procesos de marcha atrás y de ciertos pasos que se saltan porque quizá una de estas partes ya está muy desarrollada, ¿no? Podemos llegar a un barrio en el que la recopilación y el análisis de documentación previa, no solo técnica, sino del trabajo de asociaciones y colectivos, esté muy desarrollada y esa parte tenga un peso muchísimo menor a la hora de la elaboración del plan. Como veis, nosotros, desde nuestro trabajo como arquitectos y urbanistas, hacíamos prácticamente todo este recorrido, ¿vale? Hacíamos una primera aproximación al lugar, recursos un estudio de los recursos, las redes existentes, ¿no? Cuáles eran sus características por deposición, de la infraestructura viaria, de cómo era la movilidad dentro de ese barrio. Hacíamos todo un análisis de documentación previa sobre ese barrio, sobre ese trozo de la ciudad. Hacíamos un diagnóstico, definíamos una serie de líneas estratégicas, definíamos unos objetivos y al final redactábamos nuestro proyecto, nuestro plan, ¿no? Pero como os decía, bajo nuestros criterios técnicos y académicos. Vamos a realizar el mismo proceso, pero ahora contando con la ciudadanía. Es decir, pues la aproximación al lugar conlleva pues el estudio de las redes existentes, como un
para que lo visualizaréis sería algo así, ¿no? De ver qué gente está viviendo ahí, si está muy organizada, si está poco organizada, si hay mucho tejido asociativo, si tiene reivindicaciones históricas por las que llevan luchando durante mucho tiempo, si incluso tienen iniciativas ya dentro del barrio o que están promovidas de sus colectivos. Posteriormente, un análisis de toda la documentación previa, más técnica, pues de estudios tanto sociales como económicos, medioambientales, energéticos, demográficos, o sea, pues todos los estudios con los que normalmente trabajábamos antes, pero ayudados con la ciudadanía para hacer ese coanálisis que decíamos antes, el tema del co, ¿no? Un codiagnóstico y definición de las líneas estratégicas. Ese diagnóstico no solo van a ser bajo nuestros criterios, bajo nuestro criterio académico y técnico, sino que va a ser un diagnóstico elaborado junto con la ciudadanía. Para todo esto existen una serie de metodologías y, como veremos, el proceso nos va a ir dando pistas de por dónde podemos ir. Habrá posteriormente, como decía, definición de objetivos y acción, o sea, codiagnóstico y definición de líneas estratégicas, es decir, las grandes líneas hacia las que queremos dirigirnos, definición de unos objetivos y de las acciones concretas a llevar a cabo, para terminar con un sistema con la redacción del plan y es importante, durante la implementación de estos planes de acción integral, de regeneración o de desarrollo urbano local, que haya un sistema de evaluación y seguimiento. Y además, si se puede, también realizarlo de forma colaborativa y participativa. Es decir, ¿qué creemos que para la gente es importante? ¿Qué ítems queremos conseguir en ese desarrollo urbano? Para nosotros quizá puede ser muy importante a nivel técnico que mejore la movilidad, la frecuencia de los autobuses, que estoy seguro que para los vecinos también. Pero seguro que hay aspectos que para ellos son importantes, por ejemplo, que haya más horas de sombra en el parque de debajo de su casa, ¿no? Y ver si todos esos aspectos, que a nivel técnico quizá nosotros no le damos tanta importancia, la participación ciudadana puede ayudar a incorporarlos a ese sistema de evaluación y seguimiento. Un sistema de evaluación y seguimiento que no solo tiene que ser de la construcción física o de la implementación del plan, sino también del grado de empoderamiento de la ciudadanía, es decir, del grado de participación. También podemos evaluar si la gente cada vez está participando más, si cada vez está participando menos, si le interesa a lo que les estamos invitando a colaborar o no. Empezamos con la primera parte, que sería la infraestructura participativa. Básicamente, cuando se comienza o cuando se quiere abordar un plan de acción integral de desarrollo urbano, desarrollo local, lo que se hace, ¿no?, es entrar en contacto primero con el tejido asociativo, con los agentes importantes. Empezaremos a hacer una serie de sociogramas, de metodologías que ahora veremos, y sería óptimo siempre generar estos cinco grupos de personas, ¿vale? El grupo motor sería los que acompañarían al grupo de técnicos y al grupo de coordinación que va a llevar a cabo el proceso, y serían unos vecinos voluntarios que estarían con nosotros durante todo el proceso, ¿vale? Y que realmente serán ellos, junto con nosotros, los que van a tener contacto directo con el resto de vecinos, los que se van a encargar de informar y bueno, en base a la configuración de ese grupo motor, saber para qué o en qué puede colaborar cada uno. Es importante en la generación del grupo motor también saber cuáles son las características específicas de cada persona que se acerca al proceso a ayudarnos, porque unas a lo mejor son muy buenas en la difusión y en la comunicación, otras son muy buenas haciendo páginas web, otras son muy buenas dibujando, ¿no? Entonces, al generar ese grupo motor, una de las primeras tareas que hay que hacer es saber qué herramientas o de qué herramientas dispone cada uno de ellos. Tener en cuenta que en el grupo motor no van a ser representantes de asociaciones, sino simplemente vecinos que les interesa mucho el plan y que quieren, pues a lo mejor porque tienen tiempo, porque les ha parecido muy interesante, entregarse un poco al proceso y acompañar al equipo técnico. En Valencia existe un proyecto de desarrollo local muy interesante. Para nosotros un poco sería el ejemplo, ¿no?, a la hora de establecer un poco toda esta metodología participativa para abordar los planes de acción integral, que sería el proyecto Ríos Convive. Es un proyecto de desarrollo comunitario en el que hasta este momento han estado
ellos solos, es decir, solo aparecería esa bola que veíamos aquí de ciudadanía, no habían tenido el apoyo de la administración. Entonces es un movimiento que sí que tenía fondos, el primer año de desarrollo tenía fondos europeos, pero sí que es un proyecto de desarrollo comunitario que trabaja a nivel transversal todas las áreas. Orriols es un barrio que tiene un tejido social muy rico, hay mucha población migrante, pero también tiene una tasa de paro que ronda el 50%, es decir, hay una problemática de empleo bastante importante, y ellos desde este proyecto, completamente autoorganizado, autofinanciado y autogestionado, están realizando y tienen iniciativas muy interesantes que están realmente cambiando la realidad del barrio. El último Ciudad Sensible que organiza Carpe Vía, que son unos antiguos compañeros nuestros de aquí de la escuela, que además trabajan con nosotros que eso no lo hemos dicho. Cente Studi en este momento, junto con Carpe Vía y otro equipo que se llama Crux, estamos en un aula de aquí de la Escuela de Arquitectura al entrar, que es un coworking, que lo cede el instituto, bueno, lo cede la escuela para el Instituto Ideas. Y bueno, es un aula en el que empresas que estamos empezando en este momento y que somos antiguos alumnos de la escuela nos ceden un espacio un poco para comenzar, ¿no? Para tener nuestro primer lugar físico de trabajo. Sería un vivero de empresas, o sea que si queréis pasar, nosotros estamos justo en el primer aula, en el que está en el extremo de la escuela, pegada al tranvía. Si entráis por la Puerta del Toro, el primer aula a la derecha, que ahí veréis que hay unos engranajes, pone Startup UPV, pues ahí estamos nosotros. Y se han producido este tipo de sinergias también, como la generación de la participación en Ciudad Sensible y bueno, otras experiencias que con más tiempo os contaremos. Como les decía, el grupo motor es fundamental para el seguimiento de todo el proceso de redacción de esos planes de acción integral. La comisión de seguimiento sería una organización en la que estarían representados tanto la parte de administración, es decir, los políticos y los técnicos de la administración, el equipo que coordina y que gestiona el plan y los representantes sociales. Es decir, ya no estaríamos hablando como en el grupo motor, que puede ser cualquier vecino, sino representantes de asociaciones. Esta comisión de seguimiento pues, se reúne aproximadamente una vez al mes, una vez cada mes y medio, y se le informa de cómo está yendo el plan. Es decir, como vemos, la administración, junto con los técnicos y la ciudadanía, es un actor más, es una reunión abierta en la que se informa a todo el mundo de la evolución del proceso participativo. Cuando se empieza a trabajar y se detectan necesidades, se generan las comisiones temáticas, es decir, se organizan por ámbitos, normalmente pues, si las problemáticas son el empleo, convivencia, inclusión social, pues se generan comisiones temáticas y grupos de trabajo que van a trabajar o que van a desarrollar más esas partes. Tener en cuenta que aquí el equipo técnico lo que tiene que ser un poco es el que coordina todos esos grupos, pero que estos grupos fundamentalmente están formados por vecinos del barrio que están aportando, analizando su situación y aportando soluciones. Luego siempre hay colaboradores puntuales, actores importantes en el barrio que no pueden implicarse a 100% en el proceso, pero que nos van a ayudar a que ese proceso se desarrolle. Y luego, como sería importante siempre tener un lugar físico de encuentro dentro del barrio, una oficina de participación, un lugar de encuentro para el proyecto. Para Orriols Convive, por ejemplo, el lugar físico fue una pieza fundamental a la hora de consolidar el proyecto, porque es el lugar donde se reúne el grupo motor, donde se hacen las asambleas, donde se reúnen las iniciativas, donde, por ejemplo, tienen una iniciativa de radio para niños y es allí donde graban los programas, es allí donde hacen los talleres de informática, los talleres de teatro. Es importante disponer, como os decía, en este proyecto tiene una radio de niños, de medios comunitarios de comunicación, tanto radios como pueden ser redes sociales, página web, es decir, medios en los cuales demos información interesante para el barrio y que además dé nuestra perspectiva o nuestra visión del proceso que estamos llevando a cabo. Vale, en la primera fase, como os decía, lo que hay que hacer es una aproximación al lugar, es decir, llegar al lugar, desembarcar
y analizar todo lo que se está pasando en ese lugar, ¿no? Estudiarlo, como decíamos, la comunidad local y el socioecosistema o el ecosistema social del que disponemos a la hora de afrontar esta transformación. Incidiremos esta tarde a las 6, tendremos un taller con los vecinos de Malilla y a las 5 con los vecinos de Nazaret, ¿vale? Los alumnos del taller 5 trabajaréis con la Asociación de Vecinos de Nazaret a partir de las 5 y los de Malilla a partir de las 6, y en ambos, bueno, en Nazaret, como son menos alumnos, haréis un paseo, ¿no?, una deriva con uno de los vecinos que os irán contando un poco pues lo que para él es importante. Quizá os enseñe las barreras de Nazaret, como las llaman ellos, ¿no? Nazaret tiene un grave problema de conexión con el resto de la ciudad, se ha configurado al final como isla, no solo por lo que os comentábamos del puerto, sino por las vías, por el río, o de antropólogos que nos ayuden y que nos acompañen, ¿no? Lo que yo os voy a contar es una labor que lo podemos hacer los arquitectos o contar con un equipo de sociólogos y de técnicos en participación que lo hagan. En esta fase de autorreflexión empezarán a generarse, como os decía, ese grupo motor y la comisión de seguimiento, y empezaremos a